onda? ¿Cómo están? Qué gusto volver a verlos, saludarlos en este su programa El Mundo del Arte. Váyanse por un cafecito, un panecito, algo para picar, para que pasemos más a gustos estos siguientes 30 minutos, porque todo es mejor con café y todo es mejor con pan y nadie lo puede negar. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y es que todos hemos tenido así libros que nos fascinan, que nos vuelven locos y que se vuelven tan famosos que se vuelven películas o teatro musical o algo que podamos ver en pantalla o en un teatro. Hoy les voy a hablar precisamente de los libros a los escenarios y me voy a enfocar más en lo que ya mencioné, el teatro musical. ¿Por qué? Porque es maravilloso, porque me encanta, porque es mi programa y porque les tengo que hablar de eso. Entonces, empecemos imaginando a Drácula. Imagínense a Bram Stoker, que escribe Drácula, y hace un carácter siniestro, un personaje malvado, maquiavélico, así, el demonio en persona. Y de repente, ¿qué pasaría si revive Bram Stoker y lo ve bailando en musical? A ese personaje que se imaginó tan maldito. Me diría, este no es el personaje que inventé yo. Pero finalmente, con el paso del tiempo, los libros han sido adaptados al escenario musical. El teatro musical nace a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX en Inglaterra y Estados Unidos. Tiene sus antecedentes en la ópera, que ya sabemos que es este género teatral, dramático, expresado mediante el canto, mediante el acompañamiento de la gran orquesta, impresionante. Sus antecedentes en el sainete, que un sainete va en el intermedio de una obra o al final y es un acto popular, un acto burlesco, que es como los cortos comerciales, pero súper entretenidos, ¿no? Para que te tomes un break, un descanso y que no te duela tanto si tienes que ir al baño y te lo pierdes, ¿no? En ese momento. El entremés, que es un acto cómico, que es en verso o en prosa, que se dio en la primera y segunda jornada del teatro español y fue inventado por Lope de Vega. En la comedia musical, que es teatro, música, canciones, diálogo, bailes, y el vodevil, que nace en Estados Unidos como un teatro de variedades entre los 80s y 1930, entre 1880 y 1930, o en Francia en el siglo XVIII, que intercala números musicales. Y la zarzuela también, que son partes instrumentales, partes vocales y partes habladas. Si gustan más adelante podemos explicar qué es cómo se diferencian, cómo es más fácil diferenciar cada uno de estos géneros teatrales, porque a veces es confuso identificar cuál es cuál, son detallitos, pero eso lo podemos dejar para otro programa. Y ya si nos vamos más atrás, también tiene sus orígenes en la antigua Grecia, que es el antecedente de la ópera y antecedente de todos estos géneros que les estoy mencionando y que finalmente derivan en el teatro musical. ¿Cómo se consolida o por qué se consolida el teatro musical? Bueno, primero y un factor clave yo creo para que llegue y para que sea más cercano a todos nosotros es que se da en el idioma de la audiencia. Es muy bonita la ópera, es maravillosa, te llenas de emoción, conoces las historias, pero hay muchas veces que las óperas están cantadas en su idioma original, en el italiano generalmente, y no nos sentimos tan cercanos como cuando vemos algo que está en nuestro propio idioma. Entonces el teatro musical va a ser muy cercano al espectador, muy entendible, muy dinámico, porque todo va a estar en el idioma de cada país en donde se presente. Entonces ese es un plus maravillosísimo. Una cosa también que va a ser importante es que en la ópera y en estos géneros lo que predomina es el canto por encima de los diálogos hablados y en el teatro musical no, va a ser muy a la par, van a tener el mismo peso los diálogos que se hablan con los diálogos que se cantan. Los actores, cantantes y bailarines van a estar especializados en lo que se hace, en lo que hacen, o sea, va a haber, es una disciplina que todos se destacan en una cosa y entonces vas a ver un grado de precisión increíble, vas a ver destrezas, vas a ver lo que caracteriza a un buen bailarín, a un buen cantante.
Entonces es maravilloso ver la puesta en escena y los números bailados van a ser maravillosos. Creo que todos hemos visto alguna vez Mamma Mía, película, y qué bárbaro, qué coreografía se avientan, o Los Miserables y demás. Se divide en 2 actos y la música es ex profeso. ¿Qué quiero decir? Que la música está diseñada, creada especialmente para el musical y es de corte popular. Va a ser música que vayan con las tendencias, va a ser música que nos gusta, que está probado, que nos va a animar, que nos va a divertir y que está diseñada para que encaje perfectamente con el hilo de la historia, para que encaje con los momentos. Entonces, la música no se forza a adaptarse con la historia y con los personajes y viceversa. Los personajes no son obligados a encajar con una pieza musical. Entonces es mucho más rico y mucho más exacto y mucho más compenetrado lo que vamos a ver. Entonces lo vamos a disfrutar más. Y bueno, no es necesario decir que yo soy fan de los musicales. Yo recuerdo la primera vez que vi uno fue en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de ver Los Miserables en un encuentro de arte de la universidad. Y bueno, desde el acto 1 yo estaba en las lágrimas, así, deshecha, destrozada, y fue maravilloso, una experiencia maravillosa, y me volví fan, así que cada que tengo la oportunidad voy al teatro a ver uno. Quisiera que fuera más a menudo, y les recomiendo que ustedes también no se queden sin vivir esa experiencia. La inspiración de los musicales nace de diversas fuentes, pero principalmente nace y lo que inspira muchísimas cosas en cine, caricaturas y todo, siempre va a ser la literatura y una idea escrita que va a ser llevada a la pantalla porque vieron que pega y que es muy efectiva. Entonces, de esto salen obras famosísimas como Cats, que nace del poemario de T.S. Eliot en 1939 y es adaptada por Lloyd Webber en 1981. Les estoy mostrando unas imágenes porque, como pueden ver, están todos caracterizados de gatos, la obra se llama Gatos, entonces va a haber pocos diálogos, va a haber mucha música, mucha danza, eso va a ser los elementos principales. Ya desde la imagen podemos ver que son grandes puestas en escena, que va a haber muchos compartiendo al mismo tiempo el escenario, que va a haber grandes movimientos, que van a ser coreografías exactas y todo esto va a contribuir a que se haga un culto alrededor de las canciones. ¿Por qué? No hay muchos diálogos que se hablan, pero hay canciones icónicas que te reflejan el alma de la obra. Entonces, por ejemplo, en Cats vamos a tener canciones como Memory, que cantó Barbra Streisand, que es famosísima. Todas estas obras generalmente, y el reino más bien de los musicales va a ser Broadway. Les traje unas imágenes de Broadway para que vean cómo las calles están tapizadas de carteles, de obras. Dicen que es lo máximo, todos los artistas sueñan con presentarse en Broadway. Es maravilloso, ¿no? Y el nivel que hay de exigencia para participar es impresionante. Y bueno, de solo ver la calle te sientes inspirado, te sientes motivado a entrar y comprar un boleto para cada una de las funciones, porque ¿quién no se anima de ver esos letreros con grandes luces y un espacio tan mágico y maravilloso? Entonces, ese es Broadway, por si no lo conocían, aunque sea en una foto, ojalá algún día todos podamos ir. Yo tengo planes de ir a ver una obra ahí, porque si lloré en una obra escolar, no quiero imaginarme lo que pasaría en una obra de Broadway. Yo creo que me llevan al hospital directo. Pero bueno, yo me conmuevo mucho con las obras. Les cuento una anécdota curiosa. La primera vez que me llevaron a ver un concierto, mi mamá pensó que me iban a llevar en ambulancia al hospital. Fue de Camila, en secundaria era yo fan de Camila. Y yo lloré, creo, del minuto 1 al minuto 20 después del concierto, de la emoción reprimida que tenía, porque a mí el arte me conmueve de una manera muy especial y creo que es una cualidad mágica. Entonces, creo que vale la pena que probemos diferentes experiencias, ya sea en teatro, ya sea en cine, ya sea a través de la música, ya sea en museos. Creo que nos pega de formas diferentes y es muy bonito ver en qué forma y qué tiritas, qué cuerditas de nuestro interior va a tocar cada una de las diferentes expresiones. Hoy hablamos de teatro musical y hoy les recomiendo que vean qué es lo que les mueve cuando hablan del teatro musical.
Otra obra que fue inspirada en esquemas literarios, en obras literarias, fueron Los Miserables de Víctor Hugo, de 1862, estrenada en 1980 en París. Es de un criminal famoso. ¿Quién podría pensar en ese momento que habría un musical que se tratara de un criminal? Es raro, ¿no? Y revolucionario tal vez para la época, pero ahorita es algo que es famosísimo, con lo que todos hemos tenido contacto, incluso hemos visto la película, como se ve en pantalla, con Hugh Jackman, Anne Hathaway, que está maravillosísima la película, por cierto, la tienen que ver, porque está muy apegada al libro y es difícil a veces que una película pueda ser adaptada tan bien de una obra literaria, porque imagínense sintetizar cientos de páginas en un esquema de horas. O sea, es muy difícil y mis respetos para el director de la película y se las recomiendo. La de Hugh Jackman sale en 2013 esta adaptación y recibe 3 premios de la Academia. Con eso les digo todo. Entonces, 10 de 10, véanla. Ahorita hay mucha facilidad, ¿no? Con las plataformas digitales para que podamos encontrar estas películas y no nos perdamos la experiencia. Y si da flojera leer el libro, también ayuda bastante, ¿no? La otra novela inspirada en obras literarias y más bien en 11 libros, imagínense adaptar al teatro 11 libros. Es Notre Dame de París, en 1831, escrita por Víctor Hugo también, que es un máster, que tiene muchísimas variaciones porque hay mucha tela de dónde cortar. Hay teatro, hay cine, hay animación, hay televisión, hay ballet y hay esta obra en radio. Entonces, debo decir también que la experiencia en radio es maravillosa y les cuento una historia curiosa. Hace tiempo en Estados Unidos hubo una transmisión de radio de una obra de teatro que hablaba de una invasión espacial. Entonces, imagínense que tú no escuchaste al inicio del programa que era una obra de teatro. Entonces tú prendes a medio programa y dicen, ayuda, ayuda, nos están invadiendo los aliens, en tal ciudad de Estados Unidos y nos vamos a morir todos y evacúen. Entonces dicen que se hizo un escándalo porque la gente que prendió a la mitad del programa salía corriendo de sus casas de, viene el apocalipsis de los aliens, vamos a morir. Fue un relajo y después tuvieron que haber disculpas y aclarar que fue una simulación. Y todo porque hubo confusiones, porque en ese momento el radio era el medio que te informaba. Entonces se creía como algo muy fidedigno. Entonces también las experiencias en radio pueden transportarnos y ser muy maravillosas. Estas variaciones de Notre Dame, volviendo otra vez a la historia del jorobado que todos conocemos, van cambiando dependiendo del público. Por ejemplo, tenemos la versión de Disney que se enfoca más en el jorobado, en Quasimodo, que tiene un final feliz, en donde tiene la liberación, poder femenino, Esmeralda se salva y demás. Pero hay otras historias que se enfocan en otros personajes y a veces no tienen un final feliz como quisiéramos. La versión original, de hecho, de la novela escrita no se centra en el jorobado de Notre Dame, sino se centra en Esmeralda. Entonces, podemos también hacer el experimento de ver varias versiones de una misma historia y ver qué rico puede ser enfocarnos en diferentes personajes e ir complementando la visión que tenemos y hacer, un universo en el que conozcas cada uno de las variantes. Entonces, se los recomiendo también y que la vean en ballet, porque el ballet siempre es mágico y maravilloso. También con el teatro musical, al igual que todo en el arte, han existido una variedad de experimentos. Cuando les hablé de la ópera, les hablé que incluso hoy en día existen óperas en las que todos están desnudos. ¿Por qué? Porque para todos los gustos va a haber una obra. Lo mismo sucede ahorita en el teatro musical. Cada vez hay más maquinaria que nos permite experimentar efectos de sonidos, efectos de luces, variaciones en los vestuarios, accesibilidad a otros recursos, masificación, otros escenarios, muchas cosas que han ido cambiando, así como en el arte tradicional de la pintura, que empezó con el realismo y ahorita estamos en el arte contemporáneo en el que pegas un plátano en una pared. Lo mismo, se puede jugar en todos los géneros artísticos.
Por ejemplo, en el teatro musical, en la obra Sueño de una noche de verano de Shakespeare de 1595, también se han hecho versiones en el teatro de Harvard en el que es una versión disco y se llama Donkey Show, el show del burro. Entonces, imagínense una obra que conmueve tanto, 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 el monólogo dramático que te avientas en Sueño de una noche de verano y después ver algo que es, te cuestiona así las dudas existenciales, que ya te rompe la cabeza verlo bailado en disco. Va a tener un impacto totalmente diferente. Entonces está padre ver que esos juegos que se han creado en el mundo del arte. ¿Qué obras famosas hay? Hay muchas, me voy a destacar solamente algunas. Está Oliver, está El Hombre de la Mancha, que es Don Quijote, que debo confesar particularmente que yo tuve la oportunidad de leer el libro y no me gusta nadita, pero bueno, es para gustos. El Fantasma de la Ópera, Wicked, Romeo y Julieta, que les voy a enseñar algunas fotos de las obras. O sea, todos conocemos la historia de Romeo y Julieta, absolutamente todos. Y todos conocemos también Wicked, que es el que se está mostrando en pantalla, que es un ícono también de Broadway. Tenemos también Drácula, el musical que ha sido galardonado por la Academia. Y vamos a ir viendo algunas fotos para que veamos cómo caracterizan a los personajes, cómo se vive esta experiencia. Se imaginen en personas, y en cine es maravilloso verlo en una sala, ver en persona las expresiones, los trajes, los detalles, el esfuerzo, la disciplina. Es impresionante. Hay un programa en Netflix que habla sobre el ballet, en el que te muestran tras bambalinas. Entonces ves cómo salen las bailarinas hermosas, siempre sonriendo, y cómo salen del escenario, vomitan del esfuerzo que hicieron y vuelven a salir a la puesta en escena. Entonces todas estas cosas que te hacen darte cuenta de la magnitud del esfuerzo, de disciplina y profesionalismo que debe tener un actor para interpretar, para caracterizarse y salir a montar un espectáculo de esta categoría. Entonces, si de por sí da pena hablar en público a la mayoría de personas y es uno de los miedos más comunes, imagínense salir a cantar canciones con ese grado de complejidad. Otro dato curioso que les quiero contar es sobre Shakespeare, que ya lo mencioné en varias obras, que se destaca en teatro, hay adaptaciones en ballet, hay películas, o sea, famosísimo, es que Shakespeare creó lo que se llama la historia del héroe. Esta es la fórmula que tienen para que tengan éxito garantizado los musicales, las películas, las novelas, que es básicamente, hay un protagonista muy bueno, hay un antagónico, se van a enfrentar, el protagonista va a caer en una serie de acontecimientos dramáticos, pero finalmente va a salir victorioso y el bien triunfa, ¿no? Después de las adversidades que vence. Esa fórmula que vemos en todas las películas que se nos puedan ocurrir, no sé, ¿cuáles están en el cine ahorita, muchachos? Está la del jefe en pañales, que es del niñito, sí, de arte, ahorita está Little Joe, de arte, en sala de arte, pero películas comerciales, Rápidos y Furiosos, por ejemplo, que está ahorita en el cine, La Viuda Negra, que está en el cine. El mexicano, El Mesero. El Mesero, mexicana, muchas gracias por la observación. Todas van a seguir ese formato, el protagonista muy bueno que cae en una serie de adversidades y al final lo logra. Eso lo inventó Shakespeare, por si tenían la duda. Shakespeare, mi amor, te amamos, gracias por dejarnos eso, porque por algo son clichés y por algo sirve, y es porque a todos nos encanta. Entonces, gracias Shakespeare por tu genialidad. Y también inventó el nombre de Jessica. También les paso el dato, lo inventó Shakespeare en sus obras. Pero bueno, ya cambiando un poco del tema, porque si me meto a hablar de la biografía y de todo, nos vamos a seguir 10,000 años más. Quiero volver a los musicales y decirles que los musicales son maravillosos, que son increíbles, pero que van a tener muy poco parecido con las obras originales. ¿Por qué? Porque tienen lenguajes distintos, porque es muy diferente trasladar algo escrito a algo pues montado en escena, porque la obra se adapta al espectáculo, no viceversa. O sea, van a hacer un montaje increíble, ya tienen los personajes, ya tienen todo maravilloso, los vestuarios, la música, el teatro,
y la obra se tiene que adaptar a eso. No van a estar viendo cómo hacen la obra fidedigna, Los Miserables, porque, como les dije, es imposible. Y porque los musicales se tratan más de diversión y de entretenimiento que de una reflexión profunda, como lo puedes hacer en la literatura. Entonces se podría considerar, en resumen, que los musicales son una obra nueva. Y qué mejor que ver la obra original y ver una obra completamente transformada. Entonces les recomiendo que ahorita entren en YouTube, pongan el musical que más se les antoje. El Jorobado de Notre Dame está maravillosísimo, se los recomiendo. Está sensual la música, está sensual Esmeralda, están guapísimos los protagónicos. Está maravilloso, entonces ese lo pueden encontrar en YouTube, así como muchos otros musicales, y pueden pasar un rato agradable, salir de la rutina, variar lo que consumimos, porque estamos acostumbrados a consumir todo el tiempo lo que se nos pone en la tele, lo que se nos pone en el cine, y tenemos otras alternativas, unas alternativas que nos pueden enriquecer de una forma diferente, que nos pueden entretener de una forma diferente, que pueden despertar sentimientos diferentes en nosotros, que no cuestan nada en casa y que son una buena opción, una opción válida y que merece la pena ver. Y pues hay que apoyar el arte, hay que permitir que siga, ¿no? Que sigan saliendo estas producciones y que más personas puedan compartirlas y verlas. Les voy a contar otra anécdota personal. Hace tiempo, la danza contemporánea es algo que muy pocas personas consumen. De hecho, en Oaxaca hay poca danza contemporánea. Yo no soy fan de la danza contemporánea porque a veces es difícil comprender estas expresiones nuevas. Pero también cuando lo vives y te das la oportunidad, puedes descubrir que te encanta o no y decir, bueno, no me gusta, pero ya tuve la oportunidad de asistir varias veces y ya sé que no me gusta o por qué no me gusta o me gusta esto, pero esto no. Pero vale la pena vivirlo. Entonces yo recuerdo una compañía, no recuerdo el nombre, no recuerdo el maestro, que se sale a presentar las danzas en el mercado, en el centro, y entonces cuentan que estaba una señora de las que venden ayudas en el mercado, y dice, es que son como aves, yo nunca había visto algo así. Entonces, qué bonito ver que sí te puede gustar algo totalmente desconocido y que no sabías que tendría tanto impacto en tu vida. Entonces hay que darle la oportunidad a todas esas expresiones para que nos gusten o para que no, pero para que sepamos por qué. Si nos gustan o por qué no, y no decir simplemente no me gusta sin juzgarlo, sin conocerlo antes. Entonces esa es mi recomendación. Yo espero haberles sembrado la semillita para que se interesen en el teatro musical. Espero que mis programas hasta el momento les hayan gustado, que los hayan motivado a ver otras expresiones artísticas. Y pues les dejo de tarea eso, está muy fácil acceder a las cosas y ya si me quieren escribir o algo yo se los puedo pasar sin ningún problema. Está muy fácil, hay páginas especializadas, hay fotografía que pueden encontrar a los que les gusta la fotografía para ver cómo es la fotografía en teatro. Desde el área que ustedes estén lo pueden ver, incluso desde el área económica. O sea, alguna vez hablamos de la economía naranja y, por ejemplo, de que el Circo Soleil tiene más de 5,000 empleos, ¿no? Que genera más de 5,000 empleos. De que en el mundo, a nivel mundial, es 2,5 veces los gastos militares. Cuando el arte, imagínense, 2,5 los gastos militares del mundo. Eso produce la economía naranja hoy en día y más. Ahorita que estamos en contingencia, imagínense cuántos empleos, cuánto dinero genera Netflix, cuánto dinero generan los conciertos, cuánto dinero genera la música, Spotify, cuántos videos se suben por minuto a YouTube. O sea, todo eso es economía naranja y si lo quieres estudiar desde el área de la economía es muy interesante, es un fenómeno maravilloso. Además de que la economía creativa viene de la mente, no necesitas más que la mente, ideas y creatividad para desarrollarlo, a diferencia de otros negocios. Entonces, lo puedes abordar desde diferentes disciplinas. Si estudias teatro, desde el teatro. Si estudias economía, desde la economía. Si estudias derecho, desde la legislación cultural. Imagínense las variantes tan interesantes que deben existir para proteger una idea, para proteger un pensamiento, para proteger una obra literaria. O sea, lo puedes abordar desde cualquier disciplina y de cualquiera vas a salir enriquecido si te acercas al mundo del arte. Les agradezco
mucho haber estado conmigo en este programa el día de hoy. Les mando un abrazo, un beso, bendiciones, los quiero mucho y esperemos que sigan conectándose a ver el mundo del arte conmigo.